Y Manalia Mashikuna, bienvenidos al Centro de Educación Andina. En este caso quiero matizar que lo que es la cosmovisión andina de esta escuela en particular, que es Andinismo Alfario, tiene por meta no solo el estudio y retroalimentación de los elementos históricos del andinismo, sino que además tiene un valor particular en que por sí mismo intenta, más que intentar en realidad, construye con su grupo una nueva visión del andinismo, manteniendo la esencia histórica pero renovándola a base del contexto histórico que vivimos, que es lo más apropiado, porque para estudiar un constructo histórico, civilizatorio, lo más apropiado es entender que no solo se estudia el pasado, sino que se tiene que vivir el pasado a través del presente, en sus propias características. Dicho esto, este es el primer taller que vamos a empezar. En realidad yo ya había desarrollado este taller anteriormente, pero no lo hice de la manera más apropiada, así que he decidido hacer todo el taller de nuevo, esta vez sin participantes, y en esta ocasión ya lo mejor editado posible lo que es el formato de presentación, etcétera. Vamos a explorar lo que son nuestros cimientos culturales. Dicho esta introducción, vamos ahí. Eh, bueno, primeramente quiero que entiendan que este símbolo que está aquí, no, bueno, se ve en la presentación y también se ve aquí, es el emblema que representa a la visión del antinismo alfario que se plantea en esta escuela. Y este emblema se llama Illapaliacta, que sería una asociación del término Iliapa, que es como la entidad representante del rayo en la cultura prehispánica andina, y también la sumatoria de la palabra liacta, que sería la representación del pueblo, que en una interpretación quichua tiene connotaciones todavía más profundas que el término pueblo en español. Por eso, haciendo una alusión a que Iliapa en sí es una proyección del pueblo mismo, le he denominado el emblema Iliapaliacta. Dicho esto, vamos con lo que corresponde. Dice: Cosmovisión se constituye de 12 artes filosóficas. Esto es muy importante entender porque cuando estudiamos las sociedades muchas veces, y en particular hoy en día, tenemos un enfoque que es como de lo más importante es el dinero. O sea, tenemos que enfocarnos en el dinero. Entonces, no se aprecia en su dimensión profunda y oportuna a lo que representa una sociedad en todo su esplendor. Por eso es como que me he idealizado la idea de que en realidad se puede dividir en 12 facetas o en 12 aspectos especiales la característica que conforma un pueblo en sí mismo. Esto aplica como una interpretación para cualquier pueblo, pero digamos que su estudio, su origen, su característica conceptual es de origen andino, pero la idea es que pueda aplicarse para el estudio de cualquier pueblo o civilización. Así le he llamado a esa cosmovisión, lo que se constituye, mejor dicho, en esta cosmovisión se constituye de 12 artes filosóficas o filosofales. Entonces, la primera es el arte del amarteramiento, o también le denomino arte del aroma sexual, y es que este arte tiene la visión de que no se puede tener una cultura sexualmente sana si no se enfoca la misma cultura en proyectarse en todas sus instancias con la intención de sanear su cultura sexual. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que uno no puede tener una sexualidad nítida como el agua si es que está, digamos, influenciado o atascado en los tabúes o los clichés que tenga la sociedad. Si una sociedad está experimentando un proceso de aletargamiento en el estudio de su propia sexualidad y no estudia su autorreconocimiento de la manera oportuna, es natural que cada persona que no tenga el temple y el estudio sea también influenciada por su sociedad y termine viviendo una sexualidad tóxica. A eso es a lo que me refiero. O sea, para cuidar nuestro hábito sexual, nuestra circunstancia emocional, porque lo sexual conecta con lo emocional, tenemos que cuidarlo en una situación colectiva, porque si pretendemos hacerlo solo a nivel individual, sí puede funcionar, pero eso no es tan normal que ocurra, porque al fin y al cabo en la vida uno interactúa con más de una pareja afectiva con la que intima. De hecho, las connotaciones de esta arte filosofal son muchas, pero eso lo estudiaremos eventualmente. De hecho, en el siguiente taller se estudiará estos roles de una sociedad
estudiándolo en la retrospectiva andina del Tahuantinsuyo, pero en esta ocasión vamos a hacer una observación más generalizada y no tan detallada. Luego está arte de la simbiosis con la Pachamama más bien. A la Pachamama le concibo en muchas formas de interpretación alquímica y conceptual o filosófica, pero en este caso cuando me refiero a arte de la simbiosis con la Pachamama me refiero a un arte de con penetración con el entorno natural que nos rodea, que es una biosfera. Una biosfera. ¿Qué significa que sea una biosfera? Significa que es un ente viviente por sí mismo. El entorno que nos rodea es un ente viviente por sí mismo. Esto es parte de la filosofía mismo que se maneja en el andinismo. Aquí le he planteado de esta forma, pero ya existía un término que se refiere a lo que voy y es el término en el que me inspiro y era el término Alpamama. Básicamente era una forma de comprender a la tierra como una madre que es la que nos da la gracia de los nutrientes, nos da la gracia de sus minerales, de sus riquezas, y no es que la propiedad le pertenece a las personas, más bien la visión del Alpamama, visión andina antigua, es que nosotros le pertenecemos a la Pachamama, a la tierra. Nosotros, y si se tratara de propiedades, nosotros seríamos la propiedad. Pero yendo un poco más a profundidad, la idea de esta arte es que nos podamos visualizar como un elemento dentro de un cuerpo superior que hace simbiosis en muchas áreas. O sea, consiste en entender nuestro rol en la sociedad, en el pueblo, en la liacta, y a través de este generar una retroalimentación colectiva apropiada, ya no solamente entre seres humanos, sino con la naturaleza misma. Un gran ejemplo de esto es que antaño nosotros éramos los que cultivábamos los diferentes injertos, que un injerto por ser injerto no es dañino. El problema y la razón por la que hoy en día se sataniza el injerto en realidad es una desvirtualización de la problemática. Es que los injertos en sí no son el problema. El verdadero problema es que los injertos están monopolizados en títulos por empresas internacionales que no colaboran con una intención pro patria. Por una parte, y por otra parte son más que los transgénicos, el glifosato que usan para la fumigación, lo que hace tanto daño a los cultivos de transgénicos, que en particular suelen ser un monopolio de la empresa Monsanto, una empresa que en realidad ha destruido nuestra buena simbiosis con la Pachamama, lo que quedaba de ella, porque a decir verdad en los siglos de coloniaje se perdió un nivel de respeto hacia la Pachamama, y luego en la época de las repúblicas yo diría que se perdió todavía más. Pero llega Monsanto y Monsanto dice: si crees que ya llegaste a un nivel sumamente bajo, pues déjeme decirte que podemos hacer que vayamos a un nivel todavía más bajo. Es lo que planteó Monsanto y lo ha cumplido. Y de hecho en el proceso nos ha arrebatado mucho de los injertos y de la fauna, más bien sería la flora local que ya teníamos, porque nosotros ya teníamos maíces, choclitos, por mencionar ejemplos, pero realmente teníamos en temas de papas, en temas de varias hortalizas, frutos, etcétera, teníamos nuestro propio desarrollo genético histórico que tiene una trascendencia de siglos, de milenios, ya que se construía desde las primeras civilizaciones andinas. Lamentablemente, gracias a los monopolios capitalistas de Estados Unidos e Israel, que tienen un gusto vicioso por destruir la armonía natural, se ha desechado, al menos en lo que es la administración andina del Ecuador, se han desechado varios de nuestros injertos naturales, lo cual me parece algo que es equivalente al ultraje mismo de nuestra Pachamama. Es, a mi criterio, casi como una agresión, no diría casi, es en sí realmente una agresión brutal, iba a usar otro término, es lo que pasa, pero realmente prefiero quedarme con esta, es una agresión a la Pachamama, y nosotros lo hemos permitido, lo cual es bochornoso, y por eso es que este taller pretende crear una nueva línea de pensamiento retroalimentándose, claro, del constructo histórico que somos como civilización. Sigo. Una cosa, eventualmente yo abordaré el tema de las simbiosis con la Pachamama, haciendo alusión a que también las inteligencias artificiales son parte de una biosfera y son parte de esta simbiosis.
Entonces piensen en el segundo arte, el arte de simbiosis con la Pachamama, en sí como una simbiosis con la entidad viviente que nos rodea y que nos corresponde en el espacio-tiempo, que puede ser en particular el territorio nacional de cada uno. Luego está arte de almacenamiento del conocimiento, el yachay, que se le dice en quichua y quechua. El almacenamiento de conocimiento básicamente es la forma en la que se ha prolongado y se ha profundizado nuestros conocimientos históricos, ¿no? Por ejemplo, antaño existía lo que era el Puquincancha, que era una suerte de biblioteca de Alejandría, pero en vez de tener libros o pergaminos tenía quipus y queros y tocapus. Probablemente no había tanto quero, ya hablaré en su momento de lo que es el quero. El quero es una forma de escritura que tenían los andinos, en realidad existía, pero era bastante primitiva y de hecho su característica todo indica que era sobre todo iconográfica, no diré únicamente iconográfica, pero me parece que ante todo es iconográfica. Em, bueno, eso es un aspecto del arte filosofal de las sociedades, el cómo constituye su educación, su academia, su almacenaje de conocimiento con bibliotecas, etcétera. Luego está arte de las finanzas o arte financiera. Bueno, aquí está arte de finanzas. El arte filosofal de las finanzas es evidente, hace alusión a que la economía es uno de los elementos, uno de los factores o fases que tiene la sociedad y que son ciertamente relevantes, muy relevantes. E incluso haría alusión a una frase de un histórico líder comunista de China, Deng Xiaoping, quien hizo las reformas que han hecho a China a día de hoy una nación tan exitosa. Claro, también siguiendo una línea de pensamiento estructural y bien coordinado en equipo desde el Partido Comunista de China, pero Deng Xiaoping decía, enriquecerse es glorioso, y estoy de acuerdo, pero debemos recordar que el enriquecimiento no es solo monetario, no es solo material, eso corrompe la mente, el alma, el corazón. Tenemos que entender que para tener el corazón nítido como el corazón de un colibrí, apreciaríamos la economía más bien como el medio para un fin y no un fin en sí mismo. Entonces, si pensamos que solo se puede medir el éxito de una nación o evaluar a una nación a base de su desarrollo pleno económico, estamos equivocados. Una nación se debe considerar en todas estas áreas que he planteado aquí, en 12 áreas. La economía es tan solo una de 12, pero sí, es importante. Luego está arte de la alquimia. El arte de la alquimia es nuestra interpretación simbólico-mística. Todos los pueblos tienen una rama de tradiciones, de festividades, de un calendario, un conjunto de cultos en el que rinden honor, respeto a algún concepto, entidad o representación celestial en el mundo. También puede ser incluso representaciones subterráneas en el mundo que vivimos, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Lo que ocurre generalmente es en realidad una suerte de adoración a entidades que representan el plano celestial, pero lo hacen en este plano, reconociendo que no es una adoración al Dios completo. Lo digo porque para mí la alquimia va al tema de la conexión con Dios, y esto, por ejemplo, a mí me conecta más, me genera más interés que el tema financiero en sí mismo, si bien le reconozco importante, pero me causa más interés, a decir verdad, el cómo conectamos con Dios. Sí es asociativo con la iglesia, pero esto no es un estudio explícito de de nuestras entidades religiosas místicas. Es más bien un estudio de nuestras tradiciones y festividades, símbolos y formas de respeto y adoración, porque uno puede apartarse de una iglesia en particular. Hoy en día ya no existe el monopolio extraordinario de una sola entidad eclesiástica. Existe la oportunidad de aliarse a otras formas de cosmovisiones espirituales, pero aunque uno se cambie, hay ciertos elementos que se mantienen porque son elementos que forman parte de nuestro constructo histórico como civilizaciones. En todo caso, una nación tiene que preocuparse mucho por su armonía y asimilación con Dios, un criterio que lo tengo muy arraigado en mí, a decir verdad, pero no tengo la idea realmente de que debemos arraigarnos en conceptos de yo soy esta religión, así que yo voy a defender a esta única religión y solo quiero entender al mundo desde esta religión. Yo no coincido en eso, no comparto. Yo soy una persona de
pensamiento católico, práctica católica, pero que se permite el aprendizaje constante de todo lo que se pueda abarcar, pues todo es nutriente para la mente y el alma, si te lo permites, claro. Hay nutrientes tóxicos, esos yo no los recomendaría, pero yo creo que una persona sabe cuando se está metiendo en una aura de oscuridad y de tiniebla. De hecho, las repúblicas nos han llevado a esa aura de oscuridad y de tiniebla. Si bien no aplaudo lo que hizo la Iglesia Católica en la época del coloniaje, menos aún aplaudo lo que está ocurriendo con la interpretación espiritual de nuestras sociedades en la era de las repúblicas. Seguimos. Arte de la guerra. La guerra es un factor inherente en el proceso histórico de las naciones. Nos agrade o no, tenemos que entenderlo, y si queremos estudiar a profundidad un pueblo, pues deberíamos estudiar esto. Es como si quisiéramos estudiar a los chinos y hubiera conceptos del confucianismo o de Lao Tse, por decir algún ejemplo que no nos agradara. Pero si quieres entender su civilización, tienes que estudiarlo, no puedes omitirlo. Luego está arte de las leyes fundamentales, y las leyes fundamentales es una referencia al plano jurídico, porque las leyes en sí, ¿no? El plano jurídico es también un factor de la sociedad. Como ven, no puede funcionar una nación si no tiene un buen plano judicial también. O sea, si solo pensamos, reitero, solo pensamos en la plata, vamos mal. Tenemos que pensar en varias áreas porque no podemos descuidar ninguna. Esta también es sumamente importante. Y sí, los incas o las civilizaciones prehispánicas de los Andes tenían su propio conjunto de normas sociales con las que convivían. No se podía administrar un imperio tan grande como el Tahuantinsuyo sin tener un parámetro de normas y reglamentos. Luego está arte de la geopolítica y soberanía. Eso es como una doctrina en pro de la soberanía. Iba a usar al principio la palabra libertad o liberación en honor al filósofo Enrique Dussel, pero creo que la palabra libertad o liberación es una palabra que se usa de manera muy ambivalente en la sociedad en general, y yo tengo mis propias concepciones de tal, de manera que yo la veo en dos prismas, pero no voy a profundizar mucho en ello en este instante. Prefiero hacer referencia al tema geopolítica y soberanía, y esto se refiere a que una nación tiene que tener un protocolo o una doctrina, y de hecho de manera tácita la tiene, se ha escrito de manera formal, que es lo ideal, es eso, tener un parámetro de coordinación soberana ya escrito, constitucional. Pero incluso si es que no existe, siempre existe una actitud tácita del pueblo ante esto. Por dar un ejemplo, yo me doy cuenta que históricamente en México no ocurren golpes de estado, o no hay intentos, mejor dicho, de derrocar al presidente de turno y hacer tambalear el proceso democrático. Como en México tienen una democracia que se consolida a través de 6 años de mandato y no hay reelección, lo que noto haciendo una retrospectiva estadística e histórica de lo que es los gobiernos de México es que esta es una tendencia que tiende a mantenerse con el tiempo. Es muy improbable que llegue un presidente que piense en romper con las normas establecidas de México, de su república, y plantee otras. Pero en cambio, si uno se fija en Sudamérica, notará que hay ciertas características tácitas de cómo funcionan nuestras repúblicas, y en ese sentido haré alusión en particular a Argentina y en Ecuador, y es que hay momentos históricos en los que nuestra nación llega a un nivel de fracaso total dentro de sus instituciones, que en una misma legislatura hay más de un presidente y vicepresidente. Es como que van pasando por turno a partir de la Asamblea Nacional en particular, y hemos tenido épocas en las que en menos de una década hubiésemos tenido al menos más de 5 presidentes, lo cual no es lo ideal, pero estadísticamente, como parte de nuestro proceso histórico en repúblicas, es parte de la estadística, es parte de la opción probabilística de lo que somos aquí y en Argentina. No diré en otras naciones necesariamente, lo he notado más aquí en Argentina. Por ejemplo, aquí hubo una época en la que me parece que fue en 7 años hubo como 10 presidentes, o fue algo así, o fue 7 presidentes en 10 años. No lo recuerdo con exactitud, porque fueron tantos presidentes y vicepresidentes que pasaron. Y luego viene una época de estabilidad con un proceso histórico llamado Revolución Ciudadana, que tuvo 10 años de gobierno seguidos. El único proceso histórico que tuvo esa característica en la historia de la República Ecuatoriana. Fue disruptivo para nuestra fenomenología republicana. Y esa característica también se ha empezado a replicar poco a poco en los diferentes escenarios nacionales de la región.
No voy a entrar mucho en eso, pero digamos que la geopolítica y la soberanía es la asertividad diplomática, pero también político-institucional que existen en diferentes países, el cómo se manifiesta, tanto en un sentido formal, legal, constitucional, escrito, redactado como un tratado, y tanto como un comportamiento tácito de sus sociedades que tiende a replicarse con el tiempo. Bien, está harta de la medicina y salud y esto toca mucho con cómo se vive el plano médico a día de hoy en el mundo, al menos de la esfera occidental, y es que como estamos gobernados por una esfera de intereses capitalistas internacionales, estos capitales internacionales, que se ha dicho de paso son de arraigo sionista, no tienen como finalidad curar a la sociedad. Ya lo hemos visto, que las principales industrias farmacéuticas paguen, compren básicamente los derechos a algún fármaco en particular que ayude a la gente con X o Y enfermedad. Y lo que hacen con el fármaco es cerrarlo en una gaveta porque cura la enfermedad. ¿Por qué una farmacéutica haría eso? Simple porque la farmacéutica no busca curar al enfermo, la farmacéutica busca kushki, busca rédito económico. Entonces, ese es el plano médico en el que estamos sometidos en este instante los países del eje que se le denomina occidental. Yo no percibo a América más bien como un eje oriental, pero esto es una reforma cultural, mental que se daría con el tiempo y en algún momento lo explicaré a profundidad, pero digamos que en este instante como plano de reconocimiento, tanto puertas adentro como puertas afuera, nos vemos como occidente, y como occidente que somos, estamos sometidos bajo una visión médica destructiva y tóxica que busca robarnos nuestro dinero y estafarnos y no curarnos. Entonces ese es el arte filosofal que lamentablemente hemos desarrollado con ese cáliz, con esa perspectiva, y nos está destruyendo como sociedades. Tenemos que restablecer el camino antiguo de los andinos, en particular diría del pueblo quero que está por la administración andina del Perú, porque en Ecuador también hay un lugar que es quero, pero me refiero al del Perú. Estas personas tenían una visión médica que conecta ya no solamente el cuerpo, el químico, lo físico, sino también lo espiritual, lo psicológico. Los tres son un mismo factor para nuestra salud: el físico, el psicológico y el espiritual. Entonces la idea es volver al arraigo medicinal que existía antaño, antes de los españoles incluso diría, porque la visión, o sea, no existía tanta tecnología médica, pero la visión era mejor, la visión era más comprometida, más auténtica. Luego está arte de la comunicación. Toda nación tiene por naturaleza un parámetro, un conjunto de guías, mecanismos estructurales de su comunicación. En el nuestro somos colonia, así que el parámetro mediático al que estamos sometidos no es nuestro, es extranjero, internacional, de un hegemón sionista. Entonces estamos sometidos bajo él, pero la idea sería que rompamos con el parámetro establecido para crear nuestra propia arte comunicacional. ¿Y cómo lo explicaría a profundidad? Piensa que la visión del arte comunicacional establecido por un hegemón sionista en América Latina es la del periodista que piensa que es una contraposición al poder gubernamental establecido, es una especie de se creen héroes que equilibran la balanza del bienestar social, haciendo contrapoder a todos los presidentes de turno o autoridades de turno, pero en realidad eso no es más que una falacia, una mentira que se dicen a sí mismos para justificar el acto de chantajear al político electo de turno para que le pase ahí sus billetitos, su kushki, y este sea cómplice de todo lo que haga estos políticos. Entonces es una forma de ser mercenario mediático, porque existe la guerra psicológica, estamos constantemente en guerra psicológica, y el problema es que como no reaccionamos ante la relevancia que esto tiene, pues existen mercenarios en esa guerra. Esos mercenarios son los periodistas corruptos que siempre trabajan con esa visión de soy la contraposición al poder de turno, pero en la práctica su verdadero pensamiento es: ya que ganó este, voy a ver qué tiene para que me dé plata con tal de que no saque esto al público. Y como los políticos corruptos que les pagan a estos periodistas siempre tienen rabo de paja, pues encuentran tal para cual. Una pena en realidad. Mi visión es que deberíamos
afianzarnos o aprender más de la visión mediática que tiene China y tiene Rusia. Diría incluso quizá en particular la de Rusia, que es bastante funcional. No es falta de profesionalismo lo que tienen por trabajar para una nación. Por el contrario, es una de las agencias de periodismo más importantes que he visto, son las de Rusia, también las de China, pero sobre todo las de Rusia, son muy profesionales. Y su visión no es la de ser una contraposición al poder establecido de turno, es decir, chantajismo. No, no, la visión mediática, comunicacional que existe en estas naciones, uno, está nacionalizada, está normada por su propia nación, y dos, está diseñada para velar para los intereses de su nación. No diré ni siquiera del mandatario del turno. Eso yo he notado que es bastante secundario para los medios rusos, que son mi influencia en particular, sino que su visión es más bien defender el interés nacional. No son un medio de una fábrica de elogios y mimos al presidente Vladimir Putin. No, que yo haya visto, no. Sí resaltan su imagen, pero es porque es una figura política relevante en el mundo, pero en realidad la visión mediática de las agencias noticiosas de Rusia yo veo que tienen por interés defender el interés patrio. Luego está arte de la esencia cultural o folclore. Es esencia vital porque es nuestra esencia cultural, artística, nuestra expresión pictórica, nuestra expresión musical, nuestra expresión en la danza, etcétera. Es nuestra expresión, nuestra identidad. Debemos profundizar en ella con el arraigo de un constructo histórico, reitero. Y luego está arte de la nutrición, que es como la alimentación, es nuestros hábitos alimenticios como pueblo. Cada pueblo tiene su propia visión alimenticia y nosotros también. Entonces esto es como que una forma de observarlo, ¿no? Dicho esto, les comento, bueno, sobre el andinismo alfario. Vivimos una nueva era en la historia, tanto desde el cristianismo, que cumplió su tercer milenio hace poco, año 2024 después de Cristo. Muchas personas no lo entenderán así, o sea, porque pensarán que los 3 milenios, o sea, es como cumplir los 3000 años, pero no lo planteo en esta ocasión así. Mi idea es más bien como cuando tú ves las décadas, eh, no te fijas tanto, o sea, por ejemplo, la década. ¿Cómo es esto? Sí, más bien es como los siglos, sí, porque yo también me confundí por un momento. Me refería a los siglos. Es, por ejemplo, nosotros somos al siglo XXI, pero no es que seamos el año 2100 y tanto, es más bien el año 2000 y algo. Pero somos el siglo XXI porque estamos viviendo la etapa del siglo XXI, del siglo XXI. Lo mismo es lo que planteo aquí, ¿no? Estamos viviendo la etapa del tercer milenio, no es que ya cumplimos la totalidad del tercer milenio, ya tenemos más de 3 milenios de existencia como mundo cristiano, más bien es que estamos viviendo el tercer milenio. Así como desde el andinismo, que entra en su nuevo ciclo solar, año 3524 después de la fundación de Tiahuanaco, nace una nueva ramificación de la cosmovisión andina. Déjenme aclarar algo. No existe, que yo sepa, o que se haya documentado apropiadamente, un calendario rígido, estandarizado y funcional que haya existido en la época andina prehispánica, que se haya podido conservar y que se diga, según el calendario andino estamos viviendo la era tal, o el año tal. No existe. Probablemente sí había, pero sí fue algo que ha sido enterrado en la historia. Quizá en algún momento lo redescubramos, pero hasta donde yo he investigado no hay un acuerdo tácito de que según los incas, por ejemplo, vivíamos el año o la era tal y cual. Más bien ellos hablaban sí de ciclos solares, eso sí, y se tiene dado por hecho, desde la visión Quero en particular del Perú, se tiene dado por hecho que estamos viviendo una nueva era o un nuevo ciclo solar, eso sí. Luego, sobre la fecha que puse, es una estimación que se tiene que la civilización de Tiahuanaco, civilización antecesora a la civilización inca, nuestras raíces, digamos, se estima que se fundó por ahí del 1500 antes de Cristo. Entonces, como para hacer una homologación que encuentre exactitud de estudio histórico y en calendario, porque estudiar los calendarios y elaborar formas de calendarios es muy difícil, muy complejo, es más práctico aliarnos al calendario gregoriano y hacer una asociación con él, pero con la referencia de que hace 1500 años aproximadamente antes de Cristo se fundó el Imperio de Tiahuanaco. Entonces, para darle una relativa exactitud se le da
esos 1500 años de más desde la fundación de Tahuantinsuyo. Allí la edad que pongo aquí. Entonces dice, bueno, nace una nueva ramificación de la cosmovisión andina y esa sería la del andinismo alfario. Luego está la chacana, pilar de la visión. La chacana define nuestra coordenada en el universo, es lo que define entonces qué parte de Ilietexi estamos viviendo y en la que estamos peregrinando. Si se fijan aquí, la chacana funciona como una especie de plano que estudia la coordenada espacio-temporal. De hecho, la chacana tiene un conjunto de profundidades astronómicas que quizá prefiera dedicar un taller entero, pero no está planificado para el pensum de este primer curso. Pero eventualmente en los siguientes talleres o cursos que se pueda realizar, ya no de este pensum, sino de uno siguiente, se podría hacer uno que en particular estudie la chacana porque tiene un nivel de complejidad. No lo vamos a estudiar todo aquí porque si se fijan es un elemento bastante complejo, bastante compuesto de aristas astronómicas, entonces no lo vamos a estudiar a profundidad hoy, pero quiero que sepan que el símbolo pilar coyuntural de la civilización andina mayoritaria, porque si vamos hacia el sur de Bolivia, hacia el norte de Ecuador, en Colombia, a partir de ahí, la chacana no tiene ese mismo nivel de vigencia, pero en lo que fue la esfera de influencia de Tahuantinsuyo, incaica, sí, sí es uno de los pilares con los que se atendía al mundo. Y es porque su valor es incluso fechado, o sea, es una suerte de calendario. Ahora, punto de referencia. Si vemos aquí tenemos la imagen de la puerta del Inti ante Ahuanaco, luego está la glándula pineal, que es la que nos ayuda dentro de nuestra mente a percibir qué momento del día estamos viviendo, qué espacio-tiempo estamos experimentando. Y abajo está Stonehenge en Gran Bretaña. ¿Por qué pongo Stonehenge? Bueno, porque si se fijan en un concepto monolítico, Stonehenge con la puerta del Inti son conceptos parecidos, son estructuras parecidas. Y es que alguna vez haciendo la reflexión de, digamos que todos los elementos que conforman a una nación, a una sociedad, se pueden homologar en todas sus dimensiones con elementos de la vida en sí, de la vida general en sí, y se les pudiese estudiar como se le estudia a la genética, al ADN, como un proceso de construcción histórica, porque en realidad lo proyectamos en muchas áreas. Por ejemplo, un esfero tiene una construcción histórica, tiene una génesis. Un esfero, un mouse, una computadora. Es como que son cuerpos vivientes que por sí mismos tenían su propia genética, su propio ADN en su área. Entonces lo mismo es con la arquitectura, es un proceso evolutivo, evolucionó como nosotros evolucionamos como seres animales o seres vivientes. Y es lo mismo con lo que es la puerta del Inti. Entonces, ¿cuál es la homologación referencial o referencia, quiero decir, disculpen, a la que me topé en esta reflexión? Y es que un templo es equivalente a la glándula pineal en el sentido en el que un templo originalmente y hasta ahora, creo que es ahora y siempre, tiene la finalidad de determinar los rituales, las celebraciones, las adoraciones que realiza un pueblo acorde a diferentes fechas del año. Entonces, los templos generalmente están desarrollados de tal manera que tienen una simbiosis o una correspondencia astronómica, de tal manera que lo normal es que hayan fechas del año, en particular los solsticios, en los que el sol apunta de una manera exacta, muy exacta, a alguna de las partes de lo que sería el templo, o antaño el predecesor de los templos eran los sitios monolíticos como Stonehenge o la Puerta del Inti. Y de hecho lo que ven en el Inti es justo el ejemplo exacto de que está diseñado para que a una fecha exacta del año y del día el sol resplandezca por ahí, señalando que se está viviendo la fecha tal y por ende se tiene que hacer la celebración tal o el ritual tal. Y es lo mismo con Stonehenge. Y la glándula pineal es algo similar, por eso hago aquí la referencia, porque la glándula pineal es lo mismo, tiene la intención de que discernamos en qué espacio-tiempo estamos viviendo. El punto de referencia, Basílica del Voto Nacional, Quito. Los templos con son lo equivalente a la glándula pineal. Ambos son el punto de referencia, es lo que les explicaba antes. De hecho, bueno, aquí no está captado el lugar, pero en la Basílica del Voto Nacional en Quito
hay una parte en la entrada en la que, si te fijas, hay un orificio, una ranura por la que entra el sol de una manera muy exacta cuando llega el solsticio, justamente. Año 3524 del andinismo. Puerta del Inti, Tiahuanaco. Se calcula que la fundación de la civilización Tiahuanaco es 1500 años antes de Cristo. Por definir una aproximación vinculante, vivimos en el año 3524 después de la fundación de Tiahuanaco. Es lo que les mencionaba antes. Nombre del cosmos: Iliatexi Huiracocha o Huiracocha. Si se fijan, aquí está la imagen en la que se ve las estrellas, abajo un símbolo de interrogación que dice es insondable e inamovible, se refiere a este como Iliatexi Huiracocha. El nombre en realidad es más largo, ya les hablaré de esto en otro momento, pero no corresponde a este taller. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si se fijan, vemos las estrellas, las galaxias, de hecho, que es como una representación del espacio o el cosmos que conocemos, el aspecto máximo que podemos conocer hasta este momento del cosmos, el plano astral de las galaxias. Y abajo, en cambio, no hay nada, porque si se fijan, debería estar diseñado como para que abajo también haya una imagen, y es porque el vacío que hay abajo también es un símbolo, también es una representación, y es que en la visión andina, Ilia Huiracocha en sí es una aspiración. Me topé por ahí con un texto que hablaba de runas nórdicas, que parece que es de alguna escuela asociada a los Rosacruces, o que se dice Rosacruz, y no lo sé con certeza, y la verdad tengo entendido que los Rosacruces nunca se reconocen Rosacruces, pero bueno, el documento que decía era de origen aparentemente Rosacruz o una rama del Rosacrucismo, y estudiaba las runas, y en una parte mencionaba, hacía la comparación de una runa nórdica. No recuerdo en este instante el nombre exacto, pero es una runa que se asocia a Sagitario, y en este texto mencionaba que los mayas también pensaban que Dios era una aspiración. Por algún motivo mencionó a los mayas, haciendo una asociación de la runa con los mayas. Pero bueno, el hecho es que mencionaba en este documento que los mayas veían a Dios como una aspiración, que no tiene nombre real, o sea, no puedes nombrar a Dios. Si pretendes que puedes nombrar a Dios, en realidad es muy probable que solo estás adorando a una entidad. O sea, no es que es probable, es que es un hecho que vas a estar adorando a una entidad, a un ídolo, lo cual yo en lo personal no critico, pero no es al cosmos mismo, porque el cosmos mismo es el todo, y que es el todo incluye a la nada, por eso la representación de la nada. En la visión andina, de hecho, Ilia, uno de los significados que tiene es nada, por eso es Ilia Texi Huiracochas. Ilia, en el Ilia hay una comprensión profunda de algunos términos, entre los cuales es la nada misma. Entonces, para desarrollar el entendimiento de Dios, se parte del entendimiento de la nada misma, y eso también coincide con tradiciones búdicas, porque uno de los sutras que menciona Buda en los 53 sutras de Buda es que aprende a meditar en la nada, y ese es uno de los caminos a la iluminación, es lo que él menciona. Bueno, también quería hacer la observación sobre este símbolo de Huiracocha. Esto es para que se familiaricen. Huiracocha es un constructo histórico sólido y sostenido en el desarrollo histórico de los pueblos andinos. De hecho, se le ve incluso hasta en, ¿cómo se le dice? Pinturas rupestres antiguas. O sea, era una entidad que ya acompañaba a la humanidad de la región desde el principio, desde el albor de nuestros tiempos. Fue evolucionando en su simbolismo, en su profundidad, en su característica, así como ha evolucionado el simbolismo y la característica de todas las deidades o todas las entidades de todas las culturas. Bueno, quizá en el Islam no evoluciona mucho o no cambia mucho, o quizá no cambia en mayor cosa, sino que se crean ciertos aspectos, quizá el Islam, pero de ahí la mayoría de culturas suelen tener un proceso evolutivo de reinvención, sí, reinvención. Es como, por ejemplo, los dioses del Imperio Romano no son los mismos del helénico, pero se basan, son como una especie de herencia histórica del pueblo helénico, los dioses del Imperio Romano. El nombre del cosmos: Iliatexi Huiracocha o Huiracocha. Bueno, la imagen que a mí me parece hermosísima, la imagen de la izquierda, es la estela de Raimundi de la cultura chavín, año de realización aproximado 200 años antes de Cristo, y fue descubierto en 1860 después de Cristo. Es muy bonita la imagen, es una de las más emblemáticas de Huiracocha, de hecho. Al lado está el ídolo Huaca, principal del templo, representación de Pachacamac, deidad creadora del mundo. Aquí hay un tema muy importante que quiero mencionarles. Según Garcilaso de la Vega, el único término empleado por las élites incas
incluso como que mencionaba que el pueblo inca, pero yo creo que es una inexactitud de Garcilaso porque él no experimentó el conocimiento profundo de su pueblo, más bien simplemente fue como que eh, custodió un poco del remanente cultural que quedó después de la invasión española, pero como Garcilaso no tuvo una educación completamente andina, él no comprende la realidad del contexto profundo de toda la civilización andina. El tema es que, según Garcilaso, el único término que se usaba para referirse a Dios es Pachacamac, no había más. Él no entendía el concepto del Huiracocha. Parece que incluso le chocaba, quizá porque él ya tenía un arraigo cristiano, pero a él le chocaba. La cuestión es que en realidad Huiracocha es una entidad regente de manera sólida en la historia, en muchos pueblos de la región y con una datación histórica muy antigua que se puede constatar en diferentes elementos de diferentes épocas. Pachacamac, a mi entender, en mi criterio, yo creo que es más bien algo así como lo que les mencionaba antes, la herencia de la cosmovisión mística helénica de la antigua Grecia, en una transición hacia una nueva cosmovisión civilizatoria en el Imperio Romano. El Imperio Romano, de hecho, a mi criterio es como que reinventó las deidades, las entidades helénicas y les matizó con sus propias características, sus propios atributos culturales. Es parte del proceso natural de fundación de nuevos imperios, de nuevas naciones, o la reinvención de nuevas naciones. Entonces yo creo que es eso, yo creo que Pachacamac es más bien como una reinvención del dios mismo, pero no es el constructo histórico total del dios andino. El verdadero constructo histórico me parece a mí que es Huiracocha, es el que tiene mayor presencia y de hecho es el que está en particular presente en los templos más relevantes como los Tiahuanaco, que es la raíz eventual del imperio Inca. El idioma es lo mismo que una cosmovisión. Muy importante esto. Yo les voy a recitar un fragmento del el libro del Génesis en la Biblia quichua. La Biblia quichua, de hecho, se llama no Biblia, se llama Pachacamac el Kashkashimi. Y en el libro del Génesis, en el primer capítulo, es en el capítulo 10, sí, digo en el versículo 10, en el capítulo 1, versículo 10, que dice las siguientes palabras. Pachacamaca achictaca alpa nishpashutichirka tantanakushka yakukunata mamakucha nishpashutichirkami. ¿Qué significa esto? ¿A qué es alusión? Básicamente hace alusión de los días en los que Dios creó al mundo y en este proceso hubo un momento en el que menciona, cuando creó las aguas, las llamó mares. Así es como se traduce la Biblia en el español. Es un pequeño fragmento de este versículo es, cuando creó las aguas, los llamó mares. Pero en este caso, en la Biblia quichua, dice, cuando creó las aguas, Tantanakushka Yakukunata Mamakucha, dice básicamente cuando Dios creó las aguas y los llamó madre agua o Mamakucha, que es una entidad, una deidad andina. Entonces, si uno se fija, yo cuando leo la Biblia en quichua, o sea, digo, como se maneja con un sincretismo del idioma quichua, que es per se un simbolismo de su cosmovisión mística y de sus deidades o entidades. Entonces yo cuando leo la Biblia en quichua digo, hasta un punto es un atributo místico hacia una deidad consolidada del mundo abramánico, pero hasta otro punto también estamos hablando de un hibridaje cosmológico con nuestras entidades locales. Entonces no es una Biblia pura en el sentido más ortodoxo que uno se le pueda venir a la mente. Yo creo que una Biblia es una Biblia, pero es una Biblia que tiene un paréntesis, hay un gran paréntesis que matiza y más bien nos ayuda a ilustrarnos sobre nuestro verdadero origen cultural. En cualquier caso, el vocabulario dice nacer, esto es en quichua, ¿no? Es nacer, se dice pacarina, pero si se fijan, amanecer también es pacarina, y esto es muy interesante porque yo, por lo que he estudiado, el concepto del nacimiento y de la muerte en el andinismo es diferente al del español.
porque los términos son muy importantes para tener una idea de cómo funciona. Y en este caso, si hacemos referencia tanto al amanecer como al nacer, como pacarina, entonces creo que el término pacarina es un término sagrado, místico, que habla de un ciclo, y la vida se entiende como un ciclo, ¿no? Entonces, Mm, creo que ya desde el vamos es como una enseñanza hacia la humildad civilizatoria, creo yo, percibo yo, ese es mi criterio. A mí me pareció bonito, pero supongo este vocabulario, porque aquí en este vocabulario tenemos un ejemplo de que el sincretismo fonético de la palabra, escrito incluso si quieres también, pero más que nada de la palabra, del concepto, es filosófico dentro de cada rama lingüística. No es lo mismo nacer en español que pacarina en el quichua. Pacarina tiene una connotación más profunda. Ese tipo de cosas que me gustan de las lenguas aborígenes, de las lenguas, no tanto aborígenes, sino más bien antiguas, que tienen ciertas profundidades que las lenguas vigentes no tienen, pero las lenguas vigentes también tienen sus profundidades. En realidad aprecio ambas. Cada una tiene sus reliquias filosóficas. Luego está ñaupa, que es antiguo, pero si le pones K, ñaupac es adelantarse. Esto también es muy curioso, o sea, queda la incógnita de por qué ñaupa antiguo y ñaupac adelantarse, o sea, es como una situación antagónica, ¿no? Muy curioso. Luego está la forma que se entiende al término kana, que es ser en forma universal, o sea, ser cósmico, el ser cósmico. Cuando nos referimos al ser en el quichua o quechua, nos referimos al ser universal, cósmico, parte de la idea de que somos uno, y lo somos. La cuestión es que luego se matiza, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve ñuca, espacio, más can, más i, sería ñuca cani. Se entendería como el ser referente solo de mí es. Porque esto también es importante entender en el quichua, existe una especie de apreciación de no es que yo soy, es que yo estoy siendo. No es que tú eres, es que tú estás siendo. Porque no vivimos toda la vida siendo un mismo elemento inerte, estático, que no cambia. Por el contrario, cambiamos. Por eso es que en el quechua no existe tanto la apreciación de el estoy siendo, digo del soy, ¿no? O sea, es más bien del estoy siendo. Esa es la idea. O sea, no es que soy, estoy siendo en este instante. Por ejemplo, en este momento, en esta vida, yéndonos a un plano sumamente espiritual y místico, y esto no es que todos los quichua hablantes lo manejen, porque también se ha hibridado la visión filosófica, cosmológica del hispanismo, así que mucho del quichua original filosófico, como que una persona quichua hablante normal no necesariamente lo entiende en su profundidad, pero sí es el conocimiento original que tenía. Y es que yo, por ejemplo, en vez de decir, yo en español diría, yo soy Gabriel, ¿no? Mi nombre es Gabriel, yo soy Gabriel Paris. Pero en el quechua, en realidad, si yo digo Ñuca Cani Gabriel, ¿cómo es? Ñuca Mican Gabriel Palis, es algo así, no quiero perderme mucho de la idea, así que no voy a profundizar mucho en eso, pero si digamos yo digo mi nombre es Gabriel Palis en el quechua o quichua, en realidad la forma en la que se entendería en la filosofía profunda es, no es que yo soy Gabriel Palis, es que yo estoy siendo Gabriel Palis en este momento del espacio-tiempo, en este momento estoy siendo. No es que soy perennemente Gabriel Paris. Lo mismo se debe entender en las demás, ¿no? Y haciendo énfasis en que soy el ser universal, pero en este caso me refiero solo a esta parte, a esta representación o manifestación del ente universal. Pero parto de la idea de que soy el ser universal, tanto tú como yo lo somos, solo que en este caso es como que matizo, es como referente a mí, referente solo a esta parte del ser universal. Luego está can, que es la forma de referirse al tú, entonces sería can espacio más ki, sería el ser referente solo en ti es. Pai espacio más can es igual a el ser referente solo en ella o él es. Ñucanchic espacio más can más chic es igual a el ser referente de nuestra agrupación es. Esto ya es plural, ¿no? Cancuna espacio más can más kichik, que sería cancuna, canquichic, sería el ser referente solo a vosotros es. Igualmente paicuna espacio más can más cuna sería el ser referente solo de ellos es. Por cierto que aquí dice cuna, el cuna les comento de una vez, el cuna es la forma de pluralizar los términos en el quechua. Por ejemplo, si tú quieres decir gatos, gato es mishi en quichua, y para decir gatos en plural entonces dices mishi y luego le sumas cuna, es mishi cuna, ¿no? Por eso está ahí can cuna, etcétera.
Bueno, para las personas interesadas pueden escribirme. Yo tengo una biblioteca digital en la que he almacenado todos estos archivos que están aquí. No voy a profundizar mucho en ellos, pero es para un estudio apropiado de las cosmovisiones en general, porque esto no es solo exclusivamente andino, disculpen. Esto es un conocimiento o una forma de entender e interpretar a las sociedades. De hecho, la idea de este curso en sí mismo es más como una clase antropológica enfocada en una visión andina, pero es más una clase antropológica como para tener una forma de mirar al mundo, a las sociedades, a nuestras civilizaciones. Por eso aquí hay unas referencias bibliográficas muy importantes para profundizar en cómo entendemos y vemos al mundo en general, pero luego sí con un énfasis andino. Y la primera es Los Hermanos Sayar, la refundación del centro del mundo. Es un relato alquímico andino, está en manuscrito de Huarochirí, le dicen el Popol Vuh andino. Me parece que no llega al nivel de un Popol Vuh, pero esencialmente sí lo es, aunque lamentablemente no está en un nivel tan avanzado, tan bellísimo como el Popol Vuh, me parece. Y eso que el Popol Vuh también no es que muestra el verdadero esplendor que habrá tenido en su tiempo, pero está en un nivel de registro, diría, mayor. Pero es bueno el manuscrito de Huarochirí, igual lo recomiendo. Está Pachacamac, el Kashkashimi, es la Biblia. En quichua que les dije, esta no la van a encontrar en internet. Si la quieren, tienen que escribirme y yo les puedo pasar fotos de la Biblia para que puedan repasar quichua a través de ella. Esa es la principal utilidad que yo le veo, es repasar sincretismos quichuas traducidos o mejor dicho, influenciados a través de la visión abramánica. Y de paso practico quichua. Esa es la razón por la que me parece una buena referencia. Pero esto lo dejo para las personas que les interesa. Si quieren, me contactan. Bueno, en sí todo esto lo voy a tener en una biblioteca digital, así que si lo quieren me contactan. Luego está La Voz de las Huacas, Adagio de Alejandría. Este es un libro de autoría propia, pero planeo sacarlo dentro de poco. Prefiero no dar una fecha en este instante, pero espero que sea dentro de muy poco. Psicología indígena, suma y narración de los incas, comentarios reales de los incas, primera nueva crónica y buen gobierno, es crónica porque es español antiguo, diccionario de Quichua del Ministerio de Educación, relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, historia del Nuevo Mundo, prácticas coloniales de la Iglesia del Perú, vocabulario de la lengua aymara, de las costumbres y conversión de los indios del Perú. Está el Kybalión y el Popol Vuh. El Kybalión, un libro para el estudio alquímico esotérico que me parece bastante oportuno en cualquiera de las instancias, y el Popol Vuh es como para generar un contraste y hacer también asociaciones entre la cultura andina y la cultura mesoamericana, que de hecho hay convergencias culturales. También para entender a profundidad la cosmovisión andina tenemos que entender que existen 5 liactas andinas, es decir, 5 grandes pueblos lingüísticos andinos. Uno es el Aymara, 2 Quichua, 3, bueno, 2 era Quechua, 3 Quichua, 4 grupos tribales. Digo grupos tribales porque en realidad aquí hablamos de etnias locales que no tienen un idioma estandarizado en una región amplia, sino que son muy concentradas en su región, pero tienen sabiduría que no tiene el español. Por dar un ejemplo, para que me entiendan el por qué lo veo así, es que si tú te vas a un territorio taromenane en la Amazonía, ellos conocen plantas que nosotros no. Por ende, ellos ya le han dado plantas y atributos a plantas que nosotros en el español no conocemos. Por eso ellos, dentro de su idioma, aunque sea muy local, conocen cosas que nosotros no. Y eso es muy importante tener en cuenta. Y luego está el español, evidentemente, que ahora ya es una lengua andina. No excluyamos la hispanidad de los atributos del continente americano. Ya después de tantos siglos de haber existido, quizá habiendo existido después de la caída del imperio del incanato del Tahuantinsuyo, habremos existido como hispanidad aquí ya más tiempo que el propio Tahuantinsuyo. Quizá, no lo sé con certeza porque no se tiene una fecha exacta de datación del Tahuantinsuyo, pero tenemos la suficiente cantidad de tiempo aquí como para percibirnos de una manera autóctona del sector, porque si generamos un arraigo con nuestro entorno natural, sí somos parte del entorno. Si es que no tenemos ese arraigo, entonces sí, ciertamente no lo somos. ¿Para qué? Es mi visión de la vida, al menos lo veo así. Luego está principales gremios místicos de los Andes, o sea, que estudian a los Andes. Está en el cristianismo andino, está la orden salesiana, dominicanos, mercenarios y la feina. Esto es en el cristianismo en general. La feina no es católica, es un cristianismo, una suerte de evangelismo indígena. El hecho es que estos son órdenes religiosas que por su desarrollo histórico y su relación con el Nuevo Mundo
conocen y tienen bastante bien documentado ciertas cuestiones que nos corresponden a nosotros. De hecho, incluso me atrevería a decir que hay aspectos secretos de los propios de los Andes que están custodios bajo la influencia cristiana. No me sorprendería que hubiera equipos en la biblioteca secreta, bueno, no es que es una biblioteca secreta, pero es una biblioteca restringida del Vaticano. No me sorprendería que hubiera ahí reliquias del pasado que se guardaron en secreto. No me sorprendería, la verdad. Luego está tradiciones chamánicas, están los chamanes costeños, chamanes serranos, chamanes amazónicos. Cada uno tiene una interacción diferente porque depende del entorno natural, la biosfera que le rodea, las ceremonias y la usanza de diferentes plantas y medicinas. Por eso un chamán costeño no va a usar los mismos elementos naturales y las mismas prácticas que un chamán de la sierra y amazónicos, aunque siempre sí van a tener sus convergencias, pero no es que sean iguales. Luego está masonería. La masonería es un aspecto clave porque estos deben ser muy importantes custodios del conocimiento antiguo de los Andes, porque mucho del conocimiento antiguo, al contrario de lo que muchos pensarían, no es que se quedó en los pueblos base populares de las regiones conquistadas, más bien mucha de la información pasó a manos de aristócratas y burgueses o incluso nobleza mundial. Entonces, mucho del conocimiento vanguardista del mundo generalmente siempre es, digamos, adquirido y custodiado por las élites que gobiernen las civilizaciones, sean en forma de noblezas y monarquías o en forma de aristocracia y burguesía, o una élite intelectual con cierta capacidad adquisitiva. Pero la cuestión es que estos gremios de élite nacional o internacional suelen tener mucho conocimiento adquirido con el transcurso de los años. De hecho, ellos estudian pues el misticismo, entonces no van a dejar de estudiar el misticismo local que hay en los Andes. Y es en ese sentido está el Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores Generales grado 33 para la República del Ecuador. Esto para dar un ejemplo, pero me imagino que en el Perú ha de existir su homólogo, igual en otras regiones. Ya, dice láminas. Bueno, esto no lo tenía tanto para esta sesión, pero voy a ver si es que encuentro... bueno, prefiero por este momento para entender el mundo, aunque bueno, sí tengo esta lámina. Mejor me permitiré un momentito para mostrarles, a ver si encuentro la lámina lo más pronto posible. ¿Dónde dejé esta lámina? Creo... Realmente no lo recuerdo. Bueno, quería mostrarles una imagen que es como el mapa mundial al revés, pero la verdad no recuerdo en este instante dónde le dejé la imagen, así que un momentito y ya la encuentro. Y listo, para terminar la clase les muestro, esta es una lámina que realicé para ejemplificar que la percepción que tenemos del mundo no es más que una interpretación mental que se ha consolidado, y no por casualidad, por diferentes grupos dominantes del mundo, pero me parece que el tener el plano norte hacia arriba, al menos para los que leemos en español, que es de arriba hacia la derecha bajando, uno tiene ya, digamos, interpretación subconsciente de que prioriza la percepción inmediata a la esquina superior izquierda para empezar a observar e interpretar algún aspecto conceptual. Entonces, si nosotros tenemos al norte arriba, entonces no nos percibimos como prioritarios, no nos percibimos como el primer eslabón de nuestros intereses. Entonces, yo he elaborado esto como una nueva reestructuración de nuestra interpretación en el mundo. Yo no voy a abordar a profundidad este tema hoy, sino que gradualmente iré tratando este tema, esta lámina en particular, con los siguientes talleres y cursos, para que profundicemos en la idea que quiero transmitir aquí. En todo caso, dicho esto, quiero agradecer por su presencia y compañía en este video.
en este taller, y espero que asimismo les haya sido de su agrado. Si es que es el caso, les pediría de favor que se suscribieran al canal y que estuvieran pendientes de los demás videos del taller, recordando que eventualmente estaré realizando poco a poco pensum para ir desarrollando este centro de estudio andino. Así que una vez más, gracias por su compañía y les deseo que tengan un gran día, una gran semana y pásenlo bien.